Radio Estación, Ciencias y Tecnologías. Tenemos como invitado a Diego Torres López, que actualmente estudia la maestría en Neurociencias para la Educación en el Centro Educativo UNIPEM en segundo semestre de la materia Neurocognición. Te damos la bienvenida a este espacio, pero háblanos de lo que está de moda, que son las neurociencias, y más en específico de lo que es la neurocognición. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primeramente hablaremos de lo que es la cognición, que es la habilidad de aprender y recordar información, organizar, planear y resolver problemas, concentrarse, mantener y distribuir la atención, entender y emplear el lenguaje, reconocer correctamente el ambiente y realizar cálculos, guardar recuerdos, soñar, aprender a leer o hablar, son procesos inherentes a la cognición humana. Y el significado cognoscere, de ahí vamos a empezar. Es la raíz de la palabra cognición, que significa conocimiento, por tanto se relaciona con el saber, con aprender, con ser. La cognición se da a través de diferentes procesos cognitivos que son un conjunto de operaciones mentales que se realizan de forma secuenciada y simultánea para obtener un producto mental. Casi siempre conocimiento o adaptación al medio en que vivimos son parte diaria de la supervivencia. El ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas, sino también de habilidades emocionales, sociales y espirituales, todas ellas provenientes del más noble órgano de su cuerpo, el cerebro. Ahí se encuentra la respuesta para la transformación, y en este sentido, la neurocognición contribuye a distribuir la brecha entre las investigaciones neurocientíficas y la comprensión pedagógica necesaria para entender el aprendizaje humano. La neurocognición se forma de un conjunto de procesos cognitivos muy relevantes y propios del ser humano. Estos son la sensación, la percepción, la atención y la memoria. Son los procesos cognitivos básicos, así como el lenguaje, el pensamiento y aprendizaje o procesos cognitivos superiores, todos ellos indispensables para que las personas logren pensar, razonar, planear, ejecutar, resolver problemas, interactuar con otros, tener la capacidad de reflexionar sobre sus procesos mentales y su vida. Esto es desarrollar y expresar las funciones ejecutivas. La neurociencia estudia la cognición y la divide en procesos cognitivos básicos, que son la sensación, la percepción, atención y memoria, aunque algunos teóricos consideran la motivación y la emoción como parte de estos. Ahora, la otra parte son los procesos cognitivos superiores, que es el pensamiento, lenguaje y aprendizaje. Se consideran que están mediados por símbolos y emergen a partir de la interacción social, además como consecuencia natural del desarrollo cerebral. Hablemos de los procesos cognitivos básicos y algunas estrategias para aplicarlos en la educación. Hacemos una revisión de los procesos cognitivos básicos. Permiten recibir, interpretar y almacenar la información por medio de la sensación, es decir, los sentidos, la percepción, la atención y la memoria, y vamos a describir cada uno de ellos. Las sensaciones son el primer paso en el proceso cognitivo. Son estímulos enviados como información desde los órganos sensoriales, nos informa sobre el entorno y son necesarios para sobrevivir. La sensación se produce cuando un órgano sensorial es alterado por un estímulo y envía información de ciertas características del entorno, como son sonidos, olores, formas, colores, texturas, y del propio organismo. Un órgano sensorial es una vía neurológica capaz de reaccionar a alguna forma de energía. Es un canal de información que detecta los estímulos físicos y los transmite al cerebro. Ahora bien, la percepción incluye la interpretación de las sensaciones, dándole significado y organización. Es la capacidad para captar, procesar, dar sentido y significado de forma activa a la información que alcanza nuestros sentidos. Es decir, la percepción es el proceso cognitivo que nos permite interpretar,
nuestro entorno a través de los estímulos que captamos mediante los órganos sensoriales. El proceso de la percepción varía de un individuo a otro. Se ve influenciado por factores socioculturales e individuales que inciden en que se perciba una u otra situación de forma positiva o negativa. La atención es otro proceso cognitivo básico que nos otorga la capacidad de concentrarnos en una gran variedad y número de estímulos, sobre todo aquellos que son de nuestro interés. Esta habilidad cognitiva permite focalizar nuestros recursos de tal manera que podemos operar y trabajar con ellos. Algunos estímulos son tan comunes y rutinarios que dejamos de prestarle atención y se automatizan, como son el caminar, respirar, comer, pero ello puede derivar de alteraciones importantes para la salud física, mientras otros procesos atencionales requieren de la concentración máxima y de un mayor esfuerzo que es consciente. Las investigaciones de los últimos años afirman que la atención puede provenir de dos fuentes: la atención dirigida, que es el resultado de la motivación intrínseca, el impulso que enfoca los esfuerzos en la consecución de nuestros deseos más profundos, como estatus social, reconocimiento, realización, etc. La otra es la atención generada por estímulos. Está determinada por estímulos sensoriales externos o motivación extrínseca, es decir, todo lo que nos rodea. La memoria es el proceso cognitivo básico que nos permite dar respuesta a muchos cuestionamientos importantes de la vida, como saber fechas de cumpleaños, reconocer personas, etc. Además, nos permite analizar, codificar, ordenar y guardar la información que recibimos del exterior para recuperarla cuando la necesitamos o cuando lo deseemos. La memoria es el principal proceso implicado en dicho procesamiento y el aprendizaje. De este enfoque consiste en el proceso de recepción, retención y recuperación de conocimientos. Consideran que la memoria está organizada de tres almacenes: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, que trabajan secuencialmente. Cada uno pasa información al siguiente proceso de captación y almacenamiento. Difieren entre sí en capacidad, duración y codificación de la información. Algunas estrategias de los procesos cognitivos básicos es que debemos ser capaces de conocer bien a nuestros alumnos, ya que cada uno aprende a su propio ritmo por los diferentes aspectos de los procesos cognitivos, en los que influyen muchos factores al momento de la estimulación auditiva y visual, que es la parte sensorial, y la manera que lo capta o aprecia la información, es la percepción, y de ahí va a depender la atención en sus diferentes niveles para dar paso a la memoria, ya sea a corto plazo, y si hay estimulación y motivación, puede llegar a ser a largo plazo la memoria para llevar a cabo ese aprendizaje esperado, que es lo que buscan las neurociencias, que nadie se quede sin aprender, y de ahí uno como docente debemos buscar diferentes estrategias, la más adecuada a los temas que se estén viendo en el momento. Recordemos que hay tiempos específicos de atención en los cuales podemos hacer unas pausas o parones en la que podamos implementar alguna estrategia, cuentos, chistes relacionados al tema que se esté viendo. De igualmente, el cerebro requiere de glucosa y tomar bebidas, en especial agua, para que esté bien hidratado y poder reactivar la actividad del aprendizaje otra vez con la atención que se requiere. Ahora vamos a hablar de los procesos cognitivos superiores. El hablar de los procesos cognitivos superiores resulta sumamente interesante, ya que son quienes se encargan de integrar la información con la que ya se cuenta previamente al máximo. De manera general, el conocimiento se constituye a partir de esos procesos, mediante los cuales nuestra mente almacena, elabora o traduce los datos que aportan nuestros sentidos, para que puedan ser utilizados en el momento actual o en el futuro. De hecho, la mente se define como este conjunto de procesos mentales, y estos procesos aplican muchas cosas que ocurran en nuestro cerebro.
nos hace ser y hacer. Ellos son lenguaje, pensamiento, aprendizaje y funciones ejecutivas. Como lo hemos venido analizando, es importante mencionar algunas estrategias para potenciar los procesos cognitivos superiores dentro del aula, iniciando por las habilidades y capacidades de cada uno de los docentes al impartir sus clases. Debemos de echar mano de la tecnología que llegó para facilitar y eficientar la educación. Además, es importante conocer el comportamiento de cada uno de los alumnos, conocer cómo aprende el cerebro de manera individual y al mismo tiempo fomentar el trabajo cooperativo para influir posteriormente en la mejora del rendimiento académico. Dichas estrategias servirán para desarrollar al máximo el potencial de cada alumno. Otro tema que vamos a abordar es el tema de los trastornos neurocognitivos y estrategias para mantener la reserva cognitiva. Es importante señalar que un trastorno es una alteración en el funcionamiento de un organismo o una función del mismo, que condiciona dificultades en ciertas habilidades o capacidades, en este caso de tipo cognitivo, generalmente no presentados al momento de nacer. Las causas pueden ser múltiples. Las manifestaciones se ven reflejadas en diferentes niveles. A continuación se van a mencionar las más comunes: trastorno de procedimiento sensorial, trastorno de la percepción, trastorno de la atención, trastorno de la memoria, trastorno del lenguaje, trastorno del pensamiento y trastorno del aprendizaje. La reserva cognitiva es como un capital mental que cuando mayor sea, más ayudará a compensar los efectos en la eficiencia de nuestras capacidades cognitivas. Reserva cognitiva se define como la capacidad que tiene el cerebro adulto para contrarrestar el impacto de algunas lesiones o enfermedades sobre la cognición. Como resultado, se retrasa el tiempo de manifestación de los síntomas por medio de una estimulación, aunque esta reserva cognitiva puede aplicarse a cualquier sistema biológico. Las principales investigaciones se han enfocado en el daño cerebral, pero bien puede ser estudiada en el daño producido por trastornos del neurodesarrollo en escolares. Algunas de las estrategias para aumentar la reserva cognitiva es disfrutar de actividades al aire libre, viajar, conocer nuevos lugares, ponerse nuevos retos, llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio, seguir estudiando, leer diario, dormir adecuadamente, relacionarse con otras personas. Recordemos que el cerebro es social. La conclusión de este tema abordado es que si no hay emoción, no hay aprendizaje. Es importante impartir clases dentro de las aulas donde se motive al alumnado, donde el maestro llegue con entusiasmo y contagie a todos sus estudiantes, creando cerebros activos, participativos y asertivos, donde se vea reflejado el aprendizaje a largo plazo y con una aplicación práctica en sus vidas diarias. Me despido hasta aquí. Saludos.